Hola a todos, tal y como os prometimos hace unos días en el vídeo que pudisteis ver sin spoilers, aquí traemos la parte con spoilers y detallada y cañera de Érase una vez en Hollywood. Espero que lo disfrutéis, es un análisis muy exhaustivo, es un vídeo bastante largo, pero ya sabéis que nosotros nos enrollamos como las persianas. Así que nada, disfrutad del vídeo. Un saludo. Bueno, pues ya estáis avisados, ya os hemos avisado, esta es la parte con spoiler, empieza la parte con spoiler, atención, Warning, si habéis visto la warning. película, ya sabéis, la vais a ver y luego volvéis. Como siempre, los primeros minutos, ¿qué te han parecido, David? Pues los primeros minutos son los primeros minutos que reflejan un poco lo que la película es, ¿no? Nos presentan a los personajes principales que lo van a llevar hacia adelante. Por ejemplo, tenemos a Leo y a Brad ahí defendiendo su Rick Dalton y su Cliff Booth. Y nos lo presenta de una manera muy peculiar porque nos juega con el código de que estamos en Hollywood, esto es Hollywood. Por tanto, los presenta a través de una entrevista, pero una entrevista muy al estilo de cómo se hacía entonces, pero rompiendo el estilo que se hacía entonces, que eso me llama mucho la atención. Sí. Porque las entrevistas de entonces veías a las personas, pero lo que no veías es cómo la cámara se desplazaba por detrás del entrevistado y del entrevistado, con lo cual ahí juega con, mira, este puntito te lo estoy metiendo porque estamos en la época que estamos ahora, pero sí con ese blanco y negro y con esas preguntas básicas que puede hacer un entrevistador de entonces a los protagonistas de lo que era el western de éxito. Entonces vemos por una parte tanto dónde están, a qué se dedican y la actitud de los tres. Creo que es una presentación resumida bastante bien configurada y presentada. Sí. Luego, además, lo que tú decías de esto de la entrevista, es que Tarantino no es que no nos está poniendo la entrevista, nos está poniendo el momento en el que se está rodando la entrevista. Eso es. Por eso se ven las cámaras. Tarantino en esta película, por primera vez, te diría, juega mucho con el metacine, con ver cine dentro del cine. Dentro del cine. Verle hacer cine. Entonces es muy interesante, ya lo veremos en otras escenas, sobre todo cuando con la parte de DiCaprio, cuando ya está dentro de la serie, está haciendo de antagonista. Sí. Lo veremos, pero se ven mucho las cámaras porque está jugando a eso, a que la veamos. Pero siguiendo con estos primeros minutos, justo después de esa presentación, tenemos, después de que acabe la entrevista, vamos a la pantalla ya en color y vemos un primer plano de una pintura de Rick que a mí está como sonriendo. A mí me recordó un montón al Resplandor. O sea, esa risa me recordó un montón a la risa de no me acuerdo del actor ahora mismo del Resplandor. Jack Nicholson. Eso, de Jack Nicholson cuando está en la puerta con el hacha. Esa risa me recordó muchísimo esa pintura. Porque Here's Johnny. la estaremos poniendo por aquí en edición para que la veáis, pero me ha recordado un montón. Entonces sí, lo que tú decías, desde el principio, desde estos primeros minutos, se ve que esto es Hollywood, que esto es cine y que de esto va a ir la película, ¿vale? Y este además va a ser el tono de esta película, un tono desenfadado, un tono, digamos, tarantinesco, si es que eso existe. Sí, y bueno, además, dime. Sí, que se puede definir así, o sea, es que lo hace siempre. Además que siempre va a acabar mostrándonos sus fetiches, que creo que es algo importante, aunque la presentación no queda patente, rápidamente nos lo pone sobre la mesa también. Sí, nada, al tercer, cuarto minuto ya vemos uno de los grandes fetiches de Tarantino, que son los pies. Sí. Pero es que en esta película es exagerado lo de los pies, porque al principio vemos un montaje en paralelo. Ya se nos había presentado al personaje de Rick y a Cliff, pero un poquito más adelante, después de que se monten en el coche, que ya hablaremos también lo importante que son los coches en esta película, porque está constantemente rodando escenas en coches, está constantemente enseñándonos diferentes coches para ver diferentes personajes, y la película acaba con un plano de 2 coches. Entonces es súper importante los coches. Pero bueno, el tema este de los pies es que tenemos un montaje paralelo entre Sharon Tate y el personaje de Polanski, que están llegando al aeropuerto, y el personaje de Rick y de Cliff, que están bajándose del coche, y en ambos vemos sus pies. Los pies de Cliff, los pies que tienen unos mocasines así como de piel, muy vaquero, muy tipo duro. Los pies de Leonardo DiCaprio. Vemos también las botas altas de Sharon Tate y las botas también, o los zapatos estos de chúpame la punta que llevaba Polanski. Entonces,
Pero es que luego el 80... El resto de personajes, ¿no? Claro. Diría que el 80 o el 90% de los personajes que aparecen en pantalla, lo primero que vemos de ellos son los pies. Madre mía. Y esto me llama muchísimo la atención. Y por si alguien tiene dudas de si tiene algún tipo de componente más allá de lo visual, que creo que tiene que ver con la personalidad de Tarantino, quizás incluso con algún matiz sexual, porque es un personaje que lo sexualiza mucho, el de Pussycat, que es el que le va a llevar luego al personaje de Pete a entrar en la aldea con toda esta gente que está un poco rancho, ahí como en caravanas, el rancho abandonado de los antiguos rodajes y tal. Cuando entra en el coche por primera vez, que ya por fin, después de verse varias veces, la mete en el coche, el plano en el que están yendo para allá, ella tiene los pies sobre el salpicadero y prácticamente parece que la cámara se ha colocado desde los pies hacia el resto de los personajes. Sí, sí. Están en primer plano todo el rato. De hecho, esa escena... Desnudos, además, pies descalzos. Sí, descalzos y sucios de hippie. Sí, total. Esa escena fue la actriz, que ahora mismo no sé cómo se llama, la actriz que interpreta en ese papel, la de Pussycat, en principio se negó a hacer esa escena, porque decía que sus pies eran muy feos y que no, y que sí. Al final tuvieron que convencerla para hacer esa escena, ¿vale? Margaret Qualley se llama, la actriz, y al final acabó convenciéndose y al final le gustó la escena. Pero es que, claro, el que tú tengas un pequeño complejo con tus pies y que haya una escena en el que haya no es un plano corto, pero es que el protagonista son tus plantas de tus pies, que son como lo más feo de los pies, pues ahí. Entonces, sí que es verdad. Me recordó un plano que hay en Reservoir Dogs también, que tiene Kurt Russell que también tiene un papel en esta película, por cierto, un diálogo con un personaje femenino, y el personaje femenino está montado dentro de un coche, él está fuera y solamente, lo pondré aquí en edición, y solamente se ven los pies al personaje femenino puestos apoyados en la ventana del conductor. Me recordó mucho a ese plano, pero ese plano todavía es un poco más delicado porque no se ven tanto las plantas de los pies, pero es que aquí son plantazas contra el cristal, o sea, brutal lo que tiene este hombre con los pies. Tremendo, la verdad es que tiene tela, pero claro, es que luego el tipo lo va incorporando bastante bien a lo que es toda la narrativa en general, porque vale, nos lo presentan los personajes por los pies, ya lo estamos comentando, ¿no? Pero además es que se fija en todos los detalles y elementos que utiliza para cada uno de los personajes, para que todo lo que vemos del personaje le esté definiendo. O sea, básicamente lo lleva a algo muy natural, porque nosotros, si por algo empezamos a opinar y a saber cómo son la gente que nos rodea, es a través de cómo viste, lo que le gusta, el coche que lleva. Aquí en concreto, la casa y el coche, ya habíamos hablado de los coches, pero la casa y el coche, aparte de los pies, claro, definen mogollón a todos los personajes que vamos viendo, y de hecho son como los elementos fundamentales para su desarrollo. Sí, en el primer acto, digamos que todavía forman parte de la presentación de personajes, vemos la casa de Leonardo DiCaprio y todo lo que está haciendo, la casa de Rick, y luego vemos un plano, una secuencia en el que vemos cómo el personaje de Cliff va a donde vive, que es una caravana ahí en un descampado detrás de un cine de verano de estos. Y también vemos cómo es su casa, también nos presenta la casa en algún momento de Sharon. Hemos visto además otra casa también donde ha ido de fiesta al principio Sharon. O sea, lo de las casas y el modo de vida es una cosa que Tarantino pone muy de manifiesto en esta película. De hecho, la presentación de la casa en el rancho me parece brutal. También la casa del rancho. Y luego otra cosa también con respecto a la narrativa de Tarantino. Me ha llamado la atención algunos movimientos de cámara, hay un montón, pero por poner algún ejemplo, hay un momento en el que, como decía antes, vemos al personaje de Rick rodando está rodando un capítulo de la serie esta a la que la contratan. Me gusta mucho cómo está rodado eso, porque vemos que mientras está rodando la escena, vemos el movimiento de cámara que utiliza Tarantino, incluso cuando cortan en la propia escena, hay un movimiento de cámara y vemos como Tarantino como que nos introduce dentro de ese rodaje, porque incluso la cámara se mueve
dentro de esa escena para introducirnos en el rodaje. Es decir, no es un plano fijo en el que vemos que se está rodando algo, sino que directamente Tarantino nos mete dentro con unos movimientos de cámara muy sutiles hacia un lado y hacia otro, para en el momento del corte me refiero, no solo cuando está rodando. Y eso me ha llamado mucho la atención porque te mete mucho. Es muy interesante porque a mí me llegó a hacer dudar antes del corte si es algo que le está pasando a DiCaprio o al personaje. Eso es. Porque juega mucho Tarantino con esta cosa de cine-realidad, ¿vale? Como quiere criticar, y creo que esto es una crítica bastante mordaz y bastante evidente del Hollywood. Y de ese rollo tan las estrellas y el Star System de los finales de los 60, etcétera, etcétera, pues creo que esa mezcla de realidad con ficción, que muchas veces los propios actores estaban más en su mundo y en su realidad que en la realidad real, creo que lo utiliza muy bien haciendo con estos recursos narrativos. Y luego también cómo pone la cámara. Ya hemos hablado en otras películas sobre los picados y los contrapicados, esto nos vais a escuchar hablar un montón, pero hay una escena en concreto cuando la primera vez que vemos a Leonardo DiCaprio derrumbarse, que está hablando con Cliff, no sé si te diste cuenta, la cámara empieza desde un contrapicado en el que vemos a DiCaprio desde abajo, y poco a poco, según avanza la conversación, la cámara va subiendo, y según vamos viendo más hundido al personaje de DiCaprio, la cámara sigue subiendo, y al final, cuando ya está hundido y se monta en el coche medio llorando, es un plano súper alejado, súper general, en el que vemos el techo del coche y ya está. O sea, me parece muy gráfico ver cómo con ese movimiento de cámara estás expresando lo que le pasa al personaje. Claro, estás expresando como ese héroe que al principio estaba visto desde abajo como si fuese era un dios. Un dios, como la caída de ese dios a partir de ese movimiento de cámara. Me parece súper interesante y son cositas que a ver si la gente que nos ve poquito a poco va viendo en las películas, porque muchas veces se nos olvida un poco estas cosas de los movimientos de cámara y composición y tal, que dicen mucho y apoyan mucho lo que quiere decir con el guión. De hecho, es que Tarantino tanto lo usa como para sumar y para contar, como para romper completamente lo que estamos viendo también. Porque, por ejemplo, hay un momento que me estoy acordando yo ahora de voz en off, en el que está, creo que el que estaba hablando, pues yo juraría que es el personaje de Rick. Sí. Y está contando todo lo del tema de la excusa del coche y tal, que no es verdad, ¿sabes? ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos viendo cómo la cámara, mientras él habla en voz en off, lo que está pasando en realidad con el coche, en contraposición a lo que él se está inventando de lo que ha pasado. Sí, y como ejemplo de roturas tenemos unas cuantas a lo largo de la peli. Es un diálogo que tiene al principio con el personaje que interpreta Al Pacino, que creo que es un productor de cine. Sí, se lo quieren presentar como para llevarle a Italia y todo eso. Sí. Y le dice que cuando presenta al personaje de Cliff, le preguntan, ¿este quién es? Pues es mi doble de acción, me está llevando en el coche y se inventa una excusa. Y justo de repente se corta la acción y hay una voz en off que dice, eso era mentira, realmente fue porque le pillaron, creo que bebiendo o no sé qué, o que se chocó con el coche, ahora mismo no me acuerdo. Y vemos de repente eso, y corta ahí. Es una cosa que hace además más veces, porque también en esa propia conversación, cuando está hablando con Al Pacino, tiene también otra rotura de este tipo. Sí, porque cuando, por ejemplo, está efectivamente con Al Pacino, estamos viendo un flashback mientras lo está contando de todo lo que está pasando. No lo usa mucho, o sea, yo creo que esto lo usan de una manera muy puntual, pero precisamente por eso yo creo que llama más la atención, ¿no? Sí. Y de hecho a mí me recordó mucho a otra película que hemos revisado también en este canal, la de Irishman, que por aquí vamos a dejar la tarjetita para que echéis un ojo si no habéis podido ver. Eso es, tarjetita y en la descripción dejaremos también el enlace. En un momento en que De Niro está hablando con un personaje que se llama Whispers, y que Whisper le empieza a contar qué es lo que tiene que hacer, al local de la lavandería donde tiene que ir, y mientras lo va contando en voz en off vamos viendo todo eso que va a ir haciendo, ¿no? Sí. Pues aquí utiliza exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que aquí lo hace en flashback y en el otro es como casi un flash forward, porque
estás viendo lo que le va a contar que va a hacer. Sí, sí. Ujú. Pero bueno, lo importante es eso, que rompe un poco la linealidad narrativa y se va para adelante y para atrás con imágenes muy interesantes. Y luego también hay otro momento, no sé si te fijaste, cuando ya va a rodar esta serie, que va a rodar con Leonardo DiCaprio, y tiene ese diálogo un poco surrealista con el personaje que va a ser su... Bueno, él es el antagonista, el personaje que es el protagonista de esa serie, Sí. que es, si no me acuerdo, el actor es Timothy Olyphant, me parece, que es Johnny Madrid, este es Johnny Madrid. Johnny Madrid. Johnny Madrid. Y bueno, ¿quieres contarlo? ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Creo que te estás refiriendo a la escena en la que cuando a vez que imagina, ¿no? Los momentos que se pone a divagar el solo entre el diálogo, lo hace a golpe de piano, además con todo el tema de la gran evasión, que es cuando le dicen, hay un rumor, se dice que tú podías haberle quitado el papel de Steve McQueen en la gran evasión, y dice, no, eso es un burdo rumor. Y un burdo rumor, leche, estamos viendo imágenes de él rodando parte de la gran evasión, que creo que además son imágenes, yo no sé si son reales o si no lo ha hecho muy bien, pero ha metido el personaje de Brad Pitt en el que sería Steve McQueen, que por cierto Steve McQueen hay referencias continuas a él. Es ¿no? Lo que te referías. Sí, no, además no es que esté rodando, es que se está el DiCaprio, o sea, estamos viendo como la imaginación de DiCaprio de haber podido protagonizar la gran evasión, y son todos los actores de la gran evasión, la película original, pero han introducido por CGI por CGI, sí, que efectivamente esa era la impresión Leonardo que me daba. DiCaprio en la cara de Leonardo DiCaprio en la cara de Steve McQueen. Entonces es muy gracioso, porque le estás escuchando al otro decir, no, esto es un rumor, esto nunca fue, no sé cuánto, pero mientras estás viendo que él le está imaginando cómo hubiese gustado estar en esta película. Sí, además a través de ahí lo vemos muy claro, ¿no? Es una imaginación. A mí me hizo dudar si realmente es que lo empezó a rodar y luego le quitaron, ¿sabes? Como lo que le pasó a Michael J. Fox en Regreso al Futuro con el anterior. No, yo creo o que se lo imagina. Pero es que además hay un guiño muy interesante con Steve McQueen aquí, porque es que Steve McQueen protagonizó una serie de western en los 60 en Estados Unidos, por la que fue muy famoso, que se llamó The Door Alive. Y es que además vemos a un personaje que muy bien hecho el casting, por cierto, en este sentido, que es prácticamente calcado en la fiesta de Steve McQueen, que comenta también sobre Shannon Tate, ¿no? En el momento en que está por allí. Sí, el actor es Damian Lewis, el actor de Homeland. No sé si habéis visto la serie de Homeland, pero verdad, es el actor principal de Homeland. Pues sí, ahí están. Ese tipo de rompimientos de la linealidad narrativa a mí me han gustado mucho en esta película. Y ahora vamos a pasar a analizar tres escenas que, por orden quizá de menos a más, quizá nos han gustado menos o nos han gustado más. ¿Te parece? Eso es, pues vamos con ello. Bueno, pues la primera de estas escenas, yo lo hemos organizado, bueno, mentira, lo he organizado yo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entre una escena que para mí es mala, otra escena que es buena y otra escena que es excelente. Bueno, para mí, sí. La mala es, y ya te dejo, Bruce Lee. Solo voy a decir esas dos palabras. Bruce Lee. Sí, esa escena, además, yo no sé si tenía algún tipo de prejuicio Tarantino contra este personaje, porque desde luego lo pone a caer de un burro. Pero lo importante de esta escena es ¿para qué está ahí? Yo creo que por eso la has metido en esta categoría de una escena que no funciona. Porque aparte de ver cómo el personaje de Brad Pitt se luce con el que supuestamente es el gran rey de las artes marciales y que no había Dios que le derrotara, y le mete una paliza del copón, aparte porque por lo visto era muy famoso por ser muy fanfarrón y tal, cosa que a su hija, por cierto, cuando vio la película no le ha gustado nada. Hablo de la hija de Bruce Lee, porque el hijo ya sabemos que también murió, Brandon, y quizás precisamente lo que más le pesa a esta escena es eso, ¿no? Que no aporta nada a la película. Yo me divertí mucho con la escena, me gustó verla porque además el cast de Bruce Lee, especialmente cuando tiene las gafas de sol puestas, es clavado, el jodido. Luego ya no sé si sería muy fiel o no a la realidad de lo que era Bruce Lee en sí, pero es verdad que para la trama es como, bueno, mira, otro puntito más de lo que pasaba en Hollywood en el 69. La has puesto mala por eso, supongo. Claro. A ver, la he puesto mala porque es que no me aporta absolutamente nada. No me aporta nada, porque ni siquiera es una escena en la que veamos algo de Brad Pitt
del personaje de Cliff que no hayamos visto ya. Sí, que también es un poco fanfarrón, lo que pasa es que lo lleva de Claro, otra pero manera. es que ya lo hemos visto. O sea, no, Sí. no hace falta esa escena explicativa viendo eso, en la que además yo creo que al personaje de Bruce Lee, que sí, que luego Tarantino me puede decir que es que que es un homenaje disfrazado de comedia. Vale, sí, pero es que tampoco luego es importante. Es cierto que el personaje de Bruce Lee era famoso en aquella época. Creo que sí que tenía cierta amistad con, no sé si con los Polanski, con Sharon, porque se le ve en la película, se le ve más veces a Bruce Lee. No sé si te fijaste. Se le ve más, sí. Pero es que no aporta nada. O sea, no aporta nada. O sea, justo lo aprovecha en una parte narrativa de la película en la que te está contando, que creo que era un poquito antes de esta escena, en la que vemos cómo el productor le está diciendo a Rick que no va a querer contratarle a él como doble porque ya tuvo problemas con el Green Hornet, por cierto, otra película que mete de referencia de sus fetiches el señor Tarantino, y por los problemas que hubo, por todo lo violento que se puede llegar a poner, y esto es como la descripción directa de espérate que la va a volver a liar, o sea, después de darle otra vez la confianza de venga, vale, porque eres tú, le voy a coger, la lía con Bruce Lee. Sí. Está luego esta mujer por ahí de producción también diciendo, tío, ¿qué has hecho? Ya la has vuelto a liar, no me lo puedo creer. Pero pero ya está, o sea, describe. Pero es un flashback. Cebo, no es. Sí. Era modo flashback. Ostras, sí. Está el personaje, está Cliff ahí en el tejado, arreglando la antena, como el anuncio de Coca-Cola, sin camiseta. El chico de las 11:30. Sí. Eso es. Y le ha dicho antes Rick a él, no creo que vuelvan a contar contigo porque el mismo encargado de los dobles de acción es el de Green Hornet y ya sabes lo que pasó. Y entonces eso se queda ahí. Y cuando está Cliff arreglando la antena, se acuerda. Hay un momento en el que se acuerda, suena la voz de DiCaprio en off de nuevo con ese diálogo. Vemos lo que pasó en el rodaje de Green Hornet, que era esa, la que estaba la que se ve con Bruce Lee. Ajá. Y vuelve otra vez y se recupera otra vez el tiempo presente. O sea que ni siquiera es lo que está pasando en el tiempo presente, es que es un flashback. Es un flashback, lo que te digo, descriptivo, que suma, bueno, pues suma más metraje en todo caso. Efectivamente. Pero ya le hemos visto vacilón en otras escenas. Sí. Lo que pasa es que quería meter a Bruce. Pues eso, pues nada, pues una cosa de Tarantino y chimpún. Bueno, luego pasamos, no obstante, a la buena. Sí, ahí estoy. O sea, vamos a ver, tampoco estoy en desacuerdo con esta. Es decir, que no suma es clarísimo. O sea, esto no es cuestión de me gusta más, me gusta menos, es no suma, pues no suma. En la cuestión de la escena buena, que además a mí es una de las partes que yo creo que más pegado estuve a la pantalla durante toda la película, la escena del rancho. Sí. En el que juega todo el rato con... O sea, cómo maneja la tensión a través del ritmo es alucinante. O sea, me parece una pasada, porque todo el rato... Decías que hay muchos momentos en la película que juega con esto, lo hacíamos en la parte sin spoilers, pero aquí es evidente. O sea, desde el principio está jugando con la tensión. En el momento... Ya no cuando pone los pies en la escalera, antes, cuando ya empieza a hablar con las personas que están allí, con estos críos que están ahí en modo hippie, modo de si tú eres nuestro dios, y vive ahí en la cabaña, ¿sabes? Y es como, o sea, alguien va a sacar un cuchillo, alguien va a matar a alguien, aquí se van a liar a hostias, le van a tener una trampa, ¿qué va a pasar aquí? Y ya cuando entra en la casa dices, es que puede encontrar cualquier cosa ahí. Tú, por ejemplo, me acuerdo que comentabas, es que podía estar el tipo muerto. Pues es una de las ideas que tiene en la cabeza. Es lo que es lo que yo decía al principio de los juegos estos que tiene con el espectador. Sí. Yo, por lo menos, me esperaba que iba a estar el George muerto. Ya. Yo me esperaba incluso que no estuviera o que hubiera algo más allí. Bueno, estaba claro que él tenía que estar por ahí, pero no me esperaba que estuviera vivo y consciente. Eso me sorprendió muchísimo. Sí. Porque como, hostia, solo está dormido. Lo que pasa es que ya está con la cabeza como está, claro. Pero bueno, como la otra le atiende sexualmente, pues nada, el hombre está encantado. Sí. Para adelante. Dice, pues nada, aquí estoy todo a gusto, ¿sabes? Sí. Así que bueno, se aprovechan del hombre y se quedan en su rancho, pero es eso, es ese continuo rompimiento. Y de hecho, en la escena parece que va a pasar algo más en el diálogo de cuando ya por fin Brad Pitt habla con él de, oye, ¿te acuerdas de mí? Nosotros rodábamos aquí y tal. Y dices, y tampoco, ¿sabes? O sea, lo llega a recordar, pero acaba siendo una escena muy amable. Pero es que incluso cuando ya estás viendo la parte amable de esa escena, la música, la banda sonora de fondo sigue siendo tensa de narices. A ver qué está pasando aquí, deja de volverme loco la cabeza. Sí. Es un poco larga, eso sí, un poco larga.
Un Pero pelín. el segundo acto en general se toma unos tiempos. El segundo acto es larguísimo. El segundo acto es larguísimo. Y una de las cosas que también me ha llamado la atención de esta escena es la fotografía. Comentábamos en la parte sin spoiler que era una fotografía muy colorida, muy apegada a la época hippie, con esos colores sobresaturados, con esos rojos, amarillos. Sí. Pues esta secuencia que es bastante larga, yo creo que son sí que estará como 15 minutillos ahí dentro en el rancho, desde que llega hasta que se va. Fácil. Es más pálida. La fotografía de repente es como muy sepia, de repente baja el color y es todo como muy amarillento, un poco ese rollo de enfermo, el amarillo, el color amarillo muchas veces tiene que ver con la locura, con la enfermedad. Entonces, lo veíamos en Joker, si recuerdas, que jugaba con ese lo color veíamos en mucho. Joker. Entonces me llama mucho la atención. Además, creo que es el único momento que varía un poco la fotografía. Bueno, y en el tercer acto, que luego entraremos, que de repente la fotografía, como es una fotografía nocturna, cambia también. Pero bueno, sí que esa escena está guay. Vamos a pasar. Ya pasamos al culmen de las escenas. A lo que yo creo que es una de las mejores escenas y que quería aprovechar para hacer un pequeño análisis de dirección y de composición, que es la escena que tiene con Trudy, con la niña esta que a mí me ha recordado, que la actriz se llama Julia Butters. Ajá, me encanta esa escena. Me gustó. Me ha recordado, me gustó mucho. Es cierto que es una escena en la que no vemos que avance la trama como tal. Aquí a la trampilla con Bruce Lee, ¿eh? Bruce Lee no. No avanza la trama, pero vemos más partes del personaje de Rick. Claro, y vemos un montón de cosas. Primero vemos un montón de críticas en esta escena. Primero vemos una crítica a los actores de método, ¿vale? Porque vemos que ella dice que no la llame por su nombre, que no la llame... es que no sé si se llama... Sí, Trudy, ella se llama Trudy. Que no la llame Trudy, que la llame como su personaje, porque dentro del set ella ya lo ha intentado y se siente mejor cuando la llaman como su personaje. O sea, es como, vale, cállate, niña repelente. También creo que es una crítica a estos niños prodigios que surgieron en los 60, que de repente se hicieron súper famosos por películas. Me está acordando, yo que sé, como la de El Mago de Oz, no me acuerdo cómo se llama la actriz del Mago de Oz. Bueno, Judy Garland. Todo ese rollo que surgió en los 60 con la explosión de repente los niños, también creo que esta escena es una crítica a ello. Y además también es una crítica hacia la corrección lingüística, o por lo menos a mí me ha parecido, porque ella dice, Trudy dice, yo no soy actriz, a mí la palabra actriz me parece absurda, yo utilizo la palabra actor. O sea, me parece como que en el tiempo en el que vivimos, en el que hay... en el que hay diputados, diputadas, diputades, portavozas y todo ese rollo, me parece como hostia... Mira, sí. Y luego además, cosas más interesantes de esta escena. Vemos que el personaje de Rick tiene mucho que ver con el personaje que Rick está leyendo en su libro. Se hace se plantea un paralelismo entre el personaje del libro que está leyendo Rick en ese momento y él. Además es que él lo usa como escudo. Voy a abrirme un poquito, así me desahogo, pero hago que es el personaje del que estoy hablando. Sí. ¿Y por qué creo que esta escena, aunque no avance en la trama, es muy importante? Porque creo que es el rompimiento del personaje de Leonardo DiCaprio. Ya lo habíamos visto antes cuando sale del estudio al principio de la película, este plano que decíamos, este movimiento de cámara de contrapicado a picado, pero aquí es el rompimiento total de DiCaprio. Entonces digamos que es como ha tocado fondo. Y además porque tiene cosas de composición muy chulas. Lo primero que vemos en esta escena son evidentemente los pies de Trudy. Qué raro, no me esperaba yo eso, ¿eh? No. Vale, vemos los pies, vemos que lleva como unas botas así de vaquero apoyadas está en un barril apoyada leyendo, y lo primero que vemos son los pies. Y después la cámara se va moviendo y vemos un primer plano de ella de espaldas. Si nos fijamos, y lo estaré poniendo ahora aquí en edición, ese plano el plano suyo de espaldas ocupa toda la parte derecha de la pantalla. Lo que hace que
ese personaje se lleve el protagonismo durante los primeros minutos del diálogo con DiCaprio. ¿Vale? O sea, que técnicamente lo que está dejando ver aquí el director es que la protagonista de esta escena, la que tiene peso, es ella, aunque se la vea de espaldas, ¿vale? Luego tenemos en el centro a Leonardo DiCaprio en un segundo plano, que sí, le vemos entero, que sí, le vemos de frente, pero le vemos súper pequeño comparado con el espacio que está ocupando ella. Y luego a la izquierda vemos el plano que está vacío, pero que aporta profundidad porque vemos parte del estudio donde están grabando todo esto. Y claro, tiene que estar vacío porque si ahí pones otro elemento que sobresale, no estaría compensado el peso con respecto a la derecha. Hay tanto peso en la derecha con ella de espaldas que tienes que poner un peso vacío en la izquierda. Ajá. La escena avanza un poco más y la cámara cambia. Y de repente vemos en la izquierda a DiCaprio en escorzo, vemos un trozo en primer plano suyo, un trozo como de su cintura, que se está guardando una petaca en el bolsillo de atrás del pantalón, etcétera, etcétera. Y esta vez está en primer plano, pero Trudy está centrada en el centro de la escena y sigue siendo la protagonista de la escena. Sí. O sea, es curioso porque antes el que estaba en primer plano era el protagonista, pero ahora, aunque Leonardo DiCaprio siga estando en el primer plano, Tarantino se las arregla para que todo el peso de la escena siga estando en Trudy. Y esto me ha llamado mucho la atención. Porque además a Trudy... Aparte que el diálogo lo liga a través de ella, quiero decir, ella lleva la batuta de la conversación toda la escena. Yo simplemente estoy hablando de composición, de lo que se ve. Como si lo que refuerza, digamos, lo que ayuda a que ella tenga ese peso. Y otra cosa que refuerza eso es que ella está enmarcada en telas blancas. O sea, justo lo que tiene detrás son como si tuviese una puerta así en blanco, con cortinas blancas. Entonces, eso le da todavía muchísima más fuerza visual a ese personaje. Los colores, también juega mucho con los colores. Los colores en Trudy son colores amarillos, son colores pastel, bastante apagados, pero siguen siendo colores claros, mientras que los de Rick son marrones, negros, azules oscuros. Cuando ya están los dos sentados y ya se les ve a los dos de frente, que ya se han sentado los dos en el porche, y vemos a Trudy en la parte izquierda y a Rick en la parte derecha, vemos claramente esa diferencia de color entre los amarillos más claros y los marrones negros más oscuros. Simetría. Vemos cómo se utiliza la simetría también en composición de la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha. Aquí, durante este diálogo, mientras la cámara se mantiene ahí, hay el mismo espacio entre la derecha y entre la izquierda. Pero luego, cuando hay un primer plano de DiCaprio, cuando ya están hablando y DiCaprio ya se empieza a derrumbar, Tarantino empieza a utilizar los planos más cerrados, que son los que denotan más emoción y los que sirven más en cine para ver más que lo que están diciendo, lo que están sintiendo los personajes. Pues aquí hay un plano de Leonardo DiCaprio de perfil, mirando, digamos, hacia la derecha, y este plano me ha servido mucho para hablar sobre la regla de los 3/3. Ajá, cuéntame. Vale, la regla de los 3/3 es de fotografía, ¿vale? Si tú coges una fotografía en horizontal, ¿vale? La divides tanto horizontal como verticalmente en tres, ¿vale? Con dos líneas horizontales, dos líneas verticales. 2 líneas verticales. Ajá. ¿Vale? Los 4 puntos en los que se cruzan esas líneas, ¿vale? Te salen 4 puntos. Esos son los 4 puntos en los que tienes que colocar en composición el elemento al que quieres darle más importancia. Porque el ojo humano y el cerebro humano es así. Es así. Vale, pues esto en fotografía, cuando hacemos fotografía, que siempre te dicen no pongas la parte, el objeto principal en el centro, siempre un poquito más al lado, porque justo donde se cruzan esas líneas, esos puntos, son en un lado o en otro, nunca es en el centro. Vale, pues en los diálogos, en los planos cortos, también se utiliza esta regla de los 3/3. Normalmente, y esto digo normalmente porque es la regla, y luego hay directores que lo que hacen es romper esa regla. En los primeros planos de diálogo, cuando el personaje está de perfil, siempre tiene que tener detrás de su cabeza más o menos como 1/3 y delante de su cabeza los otros 2/3. Es decir, dejar aire
en la parte hacia donde está mirando el personaje. Esto se ve claro en esta escena de Leonardo DiCaprio, en el que no está justo en el centro, sino que está un poquito a la izquierda, con 1/3 de espacio detrás y con 2/3 de espacio delante. Prácticamente todas las escenas de diálogo, por lo menos siempre que se quieren rodar siguiendo la regla y siempre que son de perfil, están así dirigidas. Fijaos a partir de ahora. A menos que el director lo quiera romper. ¿Vale? Y hay directores que rompen esto y hacen lo contrario. Pero eso ya es cosas de el que hizo la ley hizo la trampa. Hizo la trampa, definitivamente. ¿Vale? Y luego, por último de esta escena, la colocación de la altura de la cámara. Otra vez. Cuando ya el personaje... Volvemos a hablar de picados y contrapicados. Eso es. Cuando el personaje de Trudy ya ve que DiCaprio está derrumbado, se levanta y se pone a su lado, vemos que se arrodilla y vemos a la niña en un picado total. Pero lo que más me llamaba la atención es que después vemos a Rick en un súper contrapicado que está incluso más abajo de los hombros de la niña en la cámara y la niña está de rodillas. O sea, vemos la cámara está súper baja y estamos viendo a DiCaprio totalmente derrumbado. Hundido, sí. Totalmente hundido. Y a mí este plano en el que a él se le ve tan grande, tan héroe, tan enorme, pero verle derrumbado es un poco como el gigante que ha tocado fondo. Sí, y me gusta mucho cómo coloca la cámara en esta ocasión. Ya está, no voy a decir nada más. No, hombre, es que hemos destripado has destripado esta escena de una manera brutal. Y creo que es muy interesante también, porque todos estos elementos técnicos no se nos suele pasar por alto muchas veces, pero cuando están tan bien elaborados y tan bien compuestos es que hay que decirlo. Si tenéis oportunidad, la escena esta empieza más o menos en el minuto 52 de película, más o menos. O sea, que como al principio. Sí, si tenéis oportunidad, echadle un ojo porque vais a ver todas estas cosas que he ido diciendo y vais a ver cómo la cámara muchas veces guía hacia lo que el director quiere, y eso es muy interesante. Yo quería hablaros también, llegados a este punto, del personaje que interpreta Margot Robbie, de Shannon Tate, porque digamos que es el que da la referencia más de esto que comentábamos al principio, de cojo unos hechos históricos que sucedieron y los voy a moldar a lo que yo quiero contar o a cómo los quiero recontar, que es lo que sucede en este caso con Tarantino y es lo que suele hacer siempre, como pasó en Malditos Bastardos. ¿Qué le pasa a este personaje? Pues es un personaje que en principio lo presentan de una manera que parece que va a tener un peso protagonista, como puede suceder o por lo menos un secundario muy potente, como el caso de Pitt, o incluso a nivel de DiCaprio, y no, es un personaje que está para ofrecernos esa digamos, aquí hay una gran controversia, porque también mientras hablábamos Álvaro y yo, veíamos que la razón de ser de este personaje podía pasar de un simple homenaje a la figura de Shannon Tate, porque realmente no tiene ningún peso a lo largo de la trama, hasta ¿qué hay, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué está ahí? Yo, la reflexión que a mí me vino después de la película, sabiendo sobre todo que, por ejemplo, tenemos una escena en la que, digamos, es la que más realza a este personaje en toda, y mira que aparece en muchas escenas, es en la que está en el cine, viéndose a ella misma. Maravillosa escena. Es una maravillosa escena que además han elegido poner la película tal cual, o sea, están poniendo las escenas de la peli en la que ella está viendo la original Shannon Tate. Sí, con Shannon Tate, sí. Haciendo su pelea con la china y luego su torpeza como la asistenta del hotel. Sí. Que ve cómo la gente se ríe y ella de repente se da cuenta que es cómica de verdad y vemos cómo reacciona a eso. Yo eso lo sentí como un homenaje de... Fue tan corto tiempo entre el estreno de la peli y el asesinato de ella, esa peli que está viendo, que a lo mejor, bueno, imagino que a la premier iría, pero no tuvo tiempo de disfrutarla y aprovechando el homenaje quería que ella pudiera verla, aunque fuera en la ficción, dentro del cine y disfrutar con ella. Esto como homenaje particular al personaje, no dentro de la película, pero intentando entender un poco cómo hemos visto cómo funciona Tarantino en sus pelis y cómo hace sus homenajes, como el de Bruce Lee, creo que podía ir por ahí también con Shannon Tate. Ahora bien, en la trama general, ¿dónde deja esto al personaje? A mí eso me pareció muy tierno y me pareció muy bonito, pero es verdad que puede llegar a parecer un personaje plano porque en realidad no tiene tampoco un desarrollo. Yo soy la esposa de Polanski, soy guapa, estoy empezando a triunfar en Hollywood y me lo paso bien allá donde voy y qué vecinos tan amables tengo, ¿sabes? Pero podíamos aludir a un concepto
también muy cinematográfico, ya que hemos visto tan cinematográfico la escena de Trudy a Álvaro, Sí. que nos vuelva a rescatar porque yo creo que es el ideal para presentarlo. Bueno, a mí, en primer lugar, el personaje de Sharon Tate me funciona desde luego, como contrapunto del personaje de Rick. Uh-huh. Digamos que son como las dos caras de una moneda. Ajá. La actriz que de repente empieza a triunfar, que de repente está en el momento álgido de su carrera, está empezando a despuntar, que ella se ilusionada con el oficio, recién casada, luego la vemos que además va a tener un hijo, que tiene una vida social súper animada, conoce un montón de gente. Todo esto, todo lo contrario a Rick. ¿Vale? Que está en su ocaso, etcétera, etcétera. Entonces, primero funciona así. Y segundo, yo creo, para mí, funciona como un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Aparte de parecer un personaje de Harry Potter. Aparte de un personaje de Harry Potter, ¿qué es un MacGuffin? Bueno, pues un MacGuffin es un elemento narrativo, sobre todo de suspense, que lo que hace es que los personajes de la película avancen, pero que luego no tiene relación con la trama principal de la película, sino simplemente lo hace para que los personajes avancen sin más y ya está. Esta cosa narrativa, este elemento narrativo no es nuevo en absoluto, y el primero que lo puso de moda, entre comillas, fue Hitchcock. Señor Alfred. Precisamente porque es un elemento de misterio importante, porque de repente te está desarrollando algo que de repente hace así, ¡pa!, y se olvida, y entonces, pero sirve como elemento de suspense, ¿no? Quizá no de suspense de esto de terror, pero ¿qué pasará con este personaje? Pues al final no pasa nada. Por ejemplo, Psicosis. Sí. Un MacGuffin muy, muy, muy claro es el inicio de Psicosis. Psicosis, no vamos a hacer spoiler porque esto es como empieza Psicosis. Psicosis empieza con una mujer que está huyendo porque acaba de robar dinero. Y tiene que huir, coge el coche, se va y llega a un motel. Bueno, pues a partir de la media hora, eso del dinero se olvida, no vale para nada, no tiene ningún desarrollo en la trama, porque la trama va por otro lado completamente diferente. ¿Para qué ha servido? Para colocarnos al personaje en un punto que avance, pero en el momento en el que se encuentra con la trama no tiene absolutamente nada que ver. Y te olvidas. Otro MacGuffin que quizás es un poquito menos claro, lo veíamos también en la película de Origen, que por cierto fue con la que estrenamos este canal, y que dejaremos por aquí tarjetita y en la descripción el enlace por si queréis visitarla. Ajá, también un sesionados intenso, el de Origen. Eso es. Pues aquí la máquina con la que los personajes pueden introducirse dentro del sueño se muestra muy de vez en cuando, muy de lejos, y en ningún momento entramos a ver qué es esa máquina. Se menciona, se dice que existe, la vemos, pero no tiene relación con la trama, porque la trama luego lo importante no es cómo consiguen esta gente entrar en los sueños. No, la trama es uno de esos trabajos. Sueños. Efectivamente. Claro. Pues eso sería otro MacGuffin. Así hay un montón, pero montones que podemos ver en un montón de sitios. Bueno, pues aquí yo creo que el personaje de Sharon funciona así. O sea, hace que avance la trama, hace que los personajes avancen, hace que ese contrapunto con el personaje de Rick, pero luego realmente, si tú quitas el personaje de Sharon Tate y no sale en ningún momento en pantalla, todo es igual. Lo único que necesitarías es la referencia de ella para todo el tema histórico que lo enlaza con Polanski y con lo que pasó. Sí, creo que se mencione, con que se mencionara al principio que viven ahí. Es vecino de Polanski y de su nueva mujer, que es Sharon Tate, ya está. No hubiese hecho falta nada más para la trama, repito. Para los personajes sí, porque es mucho más rico ver el contrapunto Rick-Sharon que haber visto solo a Rick, evidentemente. Entonces, y luego, y esto ya te lo dejo a ti, porque creo que... Bueno, aquí es donde vamos a entrar en la parte más conflictiva de la película. Yo creo que es lo que más puede generar los peros que decíamos al principio. Que es el tercer acto. El tercer acto, ¿no? Pero es que yo creo que antes de pasar al tercer acto, que desarrollar así al personaje de Sharon es una pista para lo que va a pasar en el tercer acto.
Es decir, El hecho de que no tenga importancia. eso es. El hecho de que no tenga Ya. importancia y de que no tenga, entre comillas, desarrollo, ya te está dando una pista de... Es que esto no va a acabar como tú te piensas. Es que Sharon, al final, no va a ser la protagonista del tercer acto. Claro. ¿Vale? Entonces ya es una primera pista. Y ahora... Sí, bueno, una primera pista que hasta el tercer acto en realidad no lo sabes, porque te ha seguido desarrollando este personaje. Se olvida un poco de él en el tercer acto. Claro, que es pero cuando ya se centra otra vez en Ricky. Que son cositas que va metiendo Tarantino a lo largo de la película, sí. ¿vale? Para que tú veas, igual que la escena que de repente se ve a Charles Manson, que se le ve ahí un poquito y ya está. Sí. El ponerte al personaje de Cliff en el rancho y que pase todo lo que pase en el rancho y que al final salga enemistado con la gente del rancho, otra pista que te dejo ahí. Ajá. O sea, va dejando muchas cosas para que al final el tercer acto sea más, aunque sea sorpresivo, que digas, ah, vale, por eso esto y esto. Y entonces, claro, si quieres, pasamos a ese tercer acto. Sí, el tercer acto además es que llega tarde, porque ya llevamos 2 horas de película y encima tenemos una elipsis de 6 meses después. O sea, ¿en serio me vas a poner 6 meses después? Eso me rompió un poco bastante. Pero bueno, claro, es que necesitaba dar ese margen de tiempo para que termine de desencadenar la locura que en realidad yo creo que es hacia donde dirige toda la peli. Lo que pasa es que no lo ves venir antes. Pero ya sabemos que esto es muy Tarantino. De repente lo rompe y dicen, ¡ah, esto es lo que quería contar! Y dices, pero bueno. Y claro, el problema de esta película, que yo lo he visto en otras muchas anteriores y que lo he disfrutado, es que, como decía al principio, creo que lo hace de una manera muy abrupta. De repente te presenta una película que es completamente diferente, donde vemos que se convierte prácticamente en una crónica histórica, donde hace ya la referencia brutal a, mira, estos son los hechos sobre los que me quería centrar. Hay una voz en off que está constantemente narrándote lo que pasa, con un detalle de las horas constante de esto pasó en tal sitio a tal hora. Y cambia el género. Y acá, prácticamente, lo que digo, es una peli diferente. Es que prácticamente cambia el género, parece una crónica negra. Y bueno, pues efectivamente le da mucho suspense. Todo este tema periodístico nos recuerda a el cine de los años 40-50 de este rollo. Pero todo lo que hace en la voz en off, que nos cuenta todo lo que ha pasado en esos meses de elipsis, en esos 6 meses de elipsis, es necesario. Hombre, a mí, personalmente, no me sobró en el sentido de creo que es necesario conocer esa información. Ahora bien, lo hacen tan abruptamente que como a lo que va a desencadenar es a la locura máxima de Tarantino, sí que me pareció muy forzado. Y eso es lo que no me gustó, porque de repente toda esa parte de Tarantino de vamos a hacerlo todo grande y súper violento, lo deja para el final de una forma que... demasiado gratuita, en mi opinión. No sé cómo lo ves tú en este sentido. A ver, a mí tampoco me gustó. Sobre todo porque una de las cosas que a mí me estaba gustando de Tarantino es que estábamos viendo lo que pasaba, no tanto por lo que los personajes decían, sino por lo que los personajes vivían. Sí. Nos estaba mostrando muy bien ese carácter y caída a los infiernos de Rick, toda la parte del rancho con Cliff, etcétera, etcétera, sin mucho diálogo. Pues eso es lo que decía al principio, con diálogo, pero no tanto como podría haber. Y de repente la voz en off que me empieza a contar todo, y sea justo todo lo contrario, es decir, en vez de ver lo que pasó durante esos 6 meses, me lo cuentas. Vamos a ver lo que hacen. Sí. Lo entiendo, porque si no, la película nos iríamos a un Irishman, ¿vale? Sí, total. Pero esa rotura tan fuerte, a mí, en el momento en que la estaba viendo, no me gustó. Luego lo entendí. Luego entiendo y puedo llegar a comprar. Pero en ese momento, a mí me sacó un poco. Sobre todo porque además me empezaba muy bien esa parte. Porque esa parte, aparte de la voz en off de la elipsis, empieza con un plano calcado de los primeros planos que hablábamos al principio, de los pies. Sí. Vemos cómo regresan a América Cliff y Rick. Después de su tránsito por Italia. Y vemos... Por cierto, otro homenaje. Ya sabemos que Sergio Leone para Tarantino es un referente siempre. Western, sí, correcto. Y vemos al personaje de Rick con su nueva mujer, con la italiana esta. Y vemos que es exactamente el mismo plano, con los mismos pies que utilizó con Sharon y Polanski cuando llegaron al aeropuerto en
los primeros minutos de película. Ajá. Ahora bien, todo eso estupendo, me estaba gustando, vale, vas a hacer una estructura como cíclica, como cerrada, vale, guay, y de repente, ¡pum! De repente, escena final. El crimen. Dices tú, pero qué coño. Sí. ¿Vale? Eso fue lo que más me chocó. Sí, lo del crimen, que además ya lo estaba adelantando y ahora me lo has terminado de introducir perfectamente tú, Álvaro. Es que, a ver, la situación donde te lo pone, cuando te lo plantea, puede llegar a atraerte. A mí me interesaba. De repente vuelves a ver a esta gente que vive en el rancho, que están planificando ese crimen, que sabes a dónde van a ir. Hablan de la casa de Terry, que es la casa en la que en esos momentos están viviendo Polanski con su mujer, que Polanski le vemos bastante poco, pero bueno, intuimos que Shannon está por ahí, porque ya nos la ha presentado justo antes de este tercer acto lo suficiente para que sepas quién vive ahí. Sabemos que Polanski no está, que está en Londres, eso sí lo sabemos, porque eso lo han dicho. Se han querido deshacer, que por cierto esto también tiene mucho que ver con el hecho de que Tarantino ha estado muy en contacto directo con la hermana de Shannon Tate. Porque, de hecho, joyas que usa la propia Margot Robbie en la peli son originales de la Shannon, y sin embargo casi no tuvo relación con Polanski a la hora de poner esta película en funcionamiento. Pero es que realmente Polanski estaba en Londres en ese momento, o sea que eso es real. Pero hablas de la realidad nuestra o de la peli ahora. No, hablo de que cuando ocurrió el crimen. Ah, vale, sí, eso real, sí. No, yo te hablaba de fuera de la película. Polanski tampoco estaba en Londres, o sea que en la película le ponen Londres, pero porque es que estaba en Londres. Sí, pero me refiero que también es posible que haya habido un uso mayor del personaje de Shannon Tate precisamente por esa conexión, ¿no? Con la hermana y con el tema de desarrollo, y que no ha contado prácticamente con Polanski hoy en día, para hablar y decir, mira, esto es lo que voy a contar y tal, sino que se ha ido más al lado de ella. El personaje de Polanski no es importante en la película ni de coña, vamos. No, vamos, es que le vemos 2 veces con esos looks que tenía él para que veamos claro que es él y fuera, ¿sabes? Y no hay más. Pero claro, cuando de repente llegas a ese punto de clímax en el que, vale, yo creo que la presentación incluso, mira, pues te la puedo comprar, porque es eso, los ves ahí, tú ya sabes de dónde vienen, tú ya has visto lo suficiente en todas las escenas de rancho para saber que esa gente puede reaccionar violentamente a la mínima, porque están todos muy alienados y en esa comuna en la que viven. Además, bajo las órdenes de Charles Manson, claro, es que no estamos hablando de cualquiera. Pero de repente te lo suelta como zasca, a raíz de, bueno, sí, está originado con el hecho de que van para allá y de repente sale el personaje de Leo DiCaprio a echarles la bronca porque están ahí aparcados con el coche con la música a toda leche, y es cuando ellos deciden, no, pues ahora vamos a joder a este porque este es el personaje que nosotros veíamos cuando éramos pequeños, esa frase tan maravillosa de vamos a matar a los que nos enseñaron a matar, y pues nos está jodiendo, pues se va a cagar. Y es un poco, bueno, este flash de pum es un poco como pasaba con Drácula, que la comentábamos hace poco también aquí en el canal. Sí. Y que, por supuesto, también os dejaremos por aquí la tarjetita para que le echéis un ojo, porque además está teniendo muy buena acogida. Muchas gracias por esa acogida que habéis tenido con ese vídeo. No digamos spoiler de Drácula por si acaso, pero sí, hay un momento de Drácula que también de sorpresa, esto. tal cual, en plan de ¿qué está pasando aquí, no? Y ahí es donde mete la tarantinada. O sea, vamos a reescribir lo que yo quiero contar, ¿sabes? Lo que yo quiero contar con este crimen es que a estos que fueron a matar a Shannon y a Polanski, pues les voy a dar la jugarreta total. Pero claro, vale, lo voy a cambiar, como pasa en Malditos Bastardos, que, bueno, no vamos a hacer spoiler aquí, pero también voy a contar lo que me dé la gana sobre esta historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que a mí me hubiera gustado hacer con toda esta parte, ¿no? Pues aquí igual, vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que de no haber visto durante todo el metraje toda esa parte que siempre está muy presente en Tarantino de violencia absoluta, máxima, muchas veces gratuita, y además recordando a esas violencias del cine de los años 70, que era todo súper exagerado, que a él le encanta, sí. De repente lo resume en un periodo de tiempo tan corto, tanta violencia. Y de hecho, yo, vale, entiendo que la situación es violenta y que se tiene que resolver de una forma violenta, pero a mí llega un punto que me sobrepasa. Sobrepasa. Entonces no sé si... Eso está hecho a posta. O sea, sí, hombre, está claro. Cliff reventando la cabeza por ejemplo. En todos los sitios, en todo el mobiliario de la cocina, el salón, en todos los sitios. Creo que es a ella, a una de las chicas. Eso es completamente gratuito, pero es que eso es Tarantino. Es que Tarantino es así. Si te gusta igual que bien. El perro destrozando la entrepierna de. Efectivamente, que tira ahí medio. Sí. De Tex, o Tex, o como se llamara, sí. Como el líder, ¿no? Vamos a decir. Eso de los que van para allá. Lo interesante de esto es que, como decíamos al principio, el engaño de Tarantino que nos ha estado
metiendo durante toda la película, aquí se consuma. O sea, si antes decíamos en El Rancho que tú te esperabas una cosa y luego es otra, aquí, si tú no sabes muy bien de qué va la película y solamente sabes que va sobre el asesinato de Sharon Tate, tú te esperas que vaya a haber asesinato de Sharon Tate. Yo me esperaba. De hecho, por eso a mí, los asesinos, cuando empieza este tercer acto y veo a los asesinos dentro del coche, a mí me interesaba muy poco, porque no me interesa, porque yo no quería ver el asesinato de Sharon Tate, porque como no, ese personaje prácticamente ni me lo habían presentado, me daba absolutamente igual. Lo que pasa es que luego el señor Tarantino dice, no, si es que no te voy a presentar el asesinato de Sharon Tate, es que vamos a ir a otra cosa. Y todas las pistas que has ido viendo a lo largo de la película, pues esto de que Sharon Tate no tenga mucho desarrollo, incluso que el personaje de DiCaprio se presente con lo de los pies que decíamos en el aeropuerto, igual que se presentó de Sharon Tate, también para mí es otra pista, como diciendo, los papeles se han cambiado. Sí. Entonces, ese engaño, esas cosas que hace de Tarantino, de sus what if, qué pasaría si de repente cambio la historia, pues una vez que ya sabes dónde estás jugando, pues entonces ya como que lo asumes un poco más. Como por ejemplo el tema del lanzallamas. Lanzallamas, sí, te lo iba a decir justo ahora. Porque te ha metido una escena antes, en el primer acto, en el que vemos a DiCaprio probando el lanzallamas. Que por cierto, la reacción de DiCaprio con el lanzallamas es real. Esto es de, coño, qué calor da, esto fue tal cual. Y lo dejó Tarantino porque le moló mucho. Claro, que tú decías, ¿y para qué quiero esta escena de lanzallamas? ¿Para qué? Si no me aporta nada. Diciendo, pues sois su cruz frito, cabrones. Otra vez aludiendo al tema de Malditos Bastardos, cuando aparece ahí contra los nazis. Entonces sí que afecta, sí que recupera ahora este lanzallamas, que si no te hubiese puesto esa escena dirías, ¿y cómo cojones tiene un lanzallamas, en el cobertizo? En el cobertizo. Entonces, bueno, llegamos ahí y llegamos a un final feliz. Es una de las cosas que más le han criticado a Tarantino, el happy ending porque realmente al final es un final feliz. Sí, sí lo es. Para todos. En la casa de Polanski encima, que era lo que él quería desde que llega al barrio. Efectivamente, o sea, él de repente recupera esa vida social que quería. Ella no muere, que eso es un final muy feliz. Sí, eso es un final muy feliz. Sí. No, bueno, ni ella ni los amigos. Los amigos, y los dos amigos que también fueron víctimas reales. Entonces es un final feliz. Y luego me llamaba la atención el último plano de la película. Porque como comentábamos al principio, el último plano de la película, eso es, vemos a DiCaprio cuando que está ya ahí hablando por el interfono con Tate y con el amigo que está ahí también fuera en la verja. Vemos que la cámara se eleva, la vemos que pasa por detrás de un árbol y les vemos desde arriba saliendo a recibirle tal, entran todos dentro de la casa y el último plano son los dos coches. Sí. Los dos coches de Polanski y de Sharon, supongo. Uno negro son los de ellos, y otro amarillo, que recuperamos otra vez los colores negro y amarillo, no sé si es casual o no. Será homenaje a Kill Bill. Bueno, y luego tenemos en el suelo, porque me llamó mucho la atención, el suelo son líneas verticales y horizontales así en perpendicular. Como una película fílmica. Eso es, a mí me recordó como a los bordes de las películas antiguas, que tienen estos cuadraditos, pues a mí me recordó un poco a eso. De nuevo, dando ese homenaje al cine que ha querido hacer en esta película. No lo sé, esto a lo mejor, si lo otro era una tarantinada, esto a lo mejor es una albarada sideral, pero bueno. Oye, suena muy bien, nos veremos a la albarada. Eso es, ahí lo dejo. Entonces, vamos a las conclusiones, si te parece. Conclusiones. Me parece muy bien. ¿Cuáles son tus conclusiones con esta película? Cuéntame. Pues es curioso, pero yo además he oído la mayoría, te diría que más de 6 de cada 10 personas con las que he hablado de esta peli, en general les ha gustado más bien poco o incluso nada de nada. Y hablo tanto de fans de Tarantino como gente que no le ha gustado Tarantino nunca. Pero hay algo en esta película que tiene que ver con lo que contamos al principio, que sería lo que lo concluye para mí. Es que dentro de todas las locuras que te puede llegar a meter Tarantino en las películas, tiene unos detalles y una calidad fílmica y de guión. Quizás en esta última parte es cuando a mí me falla sobre todo lo que tiene que ver con el guión, pero tan cuidados, tan bien trabajados, que al final hace que, bueno, no la voy a considerar desde luego
de una de mis películas favoritas, ni tampoco la pondré entre mis favoritas de Tarantino, pero no puedo decir que sea una mala película. Creo que es una gran película, pero que tiene sus taras. Muy bien, pues a ver. ¿Cuáles serían las tuyas, Álvaro? Mi conclusión. Bueno, yo ya creo que ha quedado claro que yo no soy fan de Tarantino, creo que quedó claro. Pero sin ser fan de Tarantino, a mí esta película sí que me ha gustado. Desde la subjetividad me ha gustado. No voy a meterme sobre si es la mejor, la peor de Tarantino. A mí eso ahora mismo me da exactamente igual. Decía en mi titular, no sé qué quiere ni cómo lo quiere, pero me ha acabado gustando. ¿Por qué decía esto en el titular? Porque yo mientras estaba viendo la película no sabía muy bien sobre qué giraba esta película. Quiero decir, ¿qué es lo importante de esta película? Los personajes de Cliff y de Rick y todo su intramundo de Hollywood, o el asesinato y el crimen de la familia a Sharon Tate y todo el grupo. ¿Qué era lo importante? Porque yo mientras veía la película decía, vale, sí, me estás mostrando un montón a Sharon Tate, me estás mostrando gente de la familia, me estás mostrando gente... Pero entonces, ¿sobre qué giras? ¿Qué me quieres contar? Cuando acabo la película digo, vale, ambos. Sí. Me quieres contar ambos. Y me gusta cómo lo has unido. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me gusta de la película. ¿Cómo me lo quieres contar y por qué me haces un tercer acto así? Yo todavía no lo sé. ¿Vale? No sé no sé qué es cuál es la moraleja de todo esto. O sea, no sé por qué este acto lo haces así, por qué has querido hacer ese rompimiento. No lo sé, porque yo supongo que esto es su estilo, es su manera, es su modo, pero a mí es lo que más me ha chocado de la película. Aún así, aunque no sepas ni cómo, ni dónde, ni nada, aunque esto sea un viaje un poco hippie, sideral, y nunca mejor dicho, como si te hubieses fumado un cigarro de ácido como el señor Brad Pitt. Yo he disfrutado de la película y en mi caso, que yo no soy de nada de Tarantino y que sus últimas 2 películas las terminé de ver por obligación, hablo de Los Odiosos 8 y de Django. Esta película no me ha aburrido en ningún momento, no me ha parecido pesada en ningún momento y yo la recomendaría mucho, tanto a gente que le gusta Tarantino, con la salvedad de que esto no va a ser ni Django ni Los Odiosos 8, como a la gente que no le gusta Tarantino, porque da un aire diferente a esta película. Sí, totalmente. Pues creo que son unas conclusiones bastante válidas por parte de ambos. Además, fíjate que el que le gusta más Tarantino quizás es el que luego se ha quedado un poquito más tocado, que es mi caso, y al que no le gusta Tarantino le ha traído un poco más. Igualmente, como te digo, creo que a nivel cinematográfico es una película que es muy merecedora de echarle un ojo porque tiene muchísimas cosas interesantes y yo también me distraje mucho. O sea, yo toda la gente que me vino diciendo esta película no me ha gustado nada, dije, pues no es mi caso. Es que no. Bueno, vale. Cada uno que destile como quiera, pero sí, yo la rescato como buena película. Y por parte vuestra, pues ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí y nos habéis acompañado en todo este análisis largo sobre Érase una vez en Hollywood, pues os damos las gracias. Ya sabéis que no está de más, si queréis, suscribíos. Aquí abajo lo podéis hacer. Por favor, suscribirse. Una campanita que se aparece por ahí, que es muy bonita, le puedes dar. No te canta el Jingle Bells, pero oye, te manda películas todas las semanas, analizadas por nosotros. Eso es maravilloso. Así que ya sabéis que podéis continuarnos también el seguimiento tanto por aquí con la suscripción como en nuestro canal de Twitter, en Cine.de y pues será para nosotros un placer siempre traeros más material y más comentarios tanto por parte de Álvaro como por mi parte. ¿Quieres decir una despedida por aquí, señor Álvaro? Nada, pues eso, que muchas gracias, que en el momento en que estamos grabando esto estamos a punto de los 150 suscriptores en YouTube, que tenemos una comunidad de Twitter ya muy maja, que nada, que muchas gracias porque estos 2 meses de vida han sido súper intensos y seguiremos trabajando y mejorando. Pondremos cam, ¿vale? La webcam en hemos tenido un problema y por eso estamos así otra vez sin que nos veáis las caras, pero prometemos que dentro de poco ya los vídeos serán con nuestras caras ya para siempre. Bueno, en esta sección todavía no os habéis visto con cam,
pero nos acabaréis viendo, no os preocupéis. Eso es. Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.